Bienvenidos a una nueva entrega de nuestro canal, donde nos adentramos en los expedientes más sombríos, densos y perturbadores de la crónica paranormal y urbana. Hoy nos elevamos hacia las alturas para explorar un territorio donde el aislamiento es absoluto y donde no hay escapatoria posible cuando las leyes de la realidad se disuelven, los vuelos nocturnos y las terminales aéreas abandonadas en la madrugada. Les traigo 3 crónicas escalofriantes que me fueron confiadas bajo el más estricto anonimato por una azafata de vuelos transatlánticos, un técnico de mantenimiento de turbinas y un controlador de tráfico aéreo de un aeropuerto periférico. Prepárense para descubrir que el cielo nocturno y las salas de espera vacías albergan entidades hostiles, anomalías biológicas y ecos del pasado que la aviación comercial moderna prefiere mantener ocultos bajo un estricto sello de confidencialidad. La primera historia me la confió una tripulante de cabina con más de 12 años de experiencia en rutas comerciales de larga distancia, una mujer acostumbrada a las turbulencias y a los pasajeros difíciles que se quebró al recordar un vuelo nocturno sobre el Océano Atlántico en el año 2023. Ella me detalló con la voz entrecortada que todo comenzó a las 3:15 de la madrugada, mientras el avión volaba en crucero a 35.000 pies de altura y la cabina de pasajeros permanecía a oscuras, iluminada solo por el tenue parpadeo azul de las luces de emergencia del pasillo. Al ponerme en sus zapatos y recordar cada una de sus palabras exactas, la historia comienza conmigo avanzando lentamente con el carrito de servicio por el pasillo central, asegurándome de que todos los viajeros descansaran en sus asientos antes de regresar a la zona de preparación técnica en la parte trasera de la aeronave. El verdadero pánico físico se apoderó de mí al llegar a la última fila de asientos, la cual debía estar completamente vacía según el manifiesto de vuelo digital que llevaba en mi tableta oficial de la aerolínea. Al iluminar sutilmente la fila con mi pequeña linterna de mano, descubrí a una mujer vestida con un abrigo gris de corte antiguo, sentada rígidamente junto a la ventanilla, con la mirada fija en la negrura absoluta del exterior. Lo espeluznante no era solo su presencia clandestina, sino que al acercarme para solicitarle su pase de abordar, la pasajera giró su cuello con un crujido seco e inhumano, revelando que su rostro carecía por completo de ojos y boca, siendo solo una superficie de piel pálida, tensa y lisa que reflejaba la luz intermitente del ala del avión. Sentí una parálisis corporal severa que me impidió gritar o retroceder, mientras observaba con absoluto horror cómo la temperatura en la parte trasera de la cabina descendía drásticamente, haciendo que mi propia respiración formara una densa nube de vapor helado en el aire. De repente, la criatura levantó una mano esquelética y comenzó a arañar el acrílico de la ventanilla con una velocidad sobrenatural, generando un chirrido agudo que empezó a agrietar el vidrio interior ante mis ojos aterrorizados. Reaccioné por puro instinto de supervivencia soltando el carrito de servicio y corriendo hacia la cabina de mando para alertar a los pilotos, sintiendo que el aire del pasillo se volvía pesado y que una alarma sorda de descompresión comenzaba a zumbar con fuerza en el panel de control de la tripulación. Cuando los oficiales y yo regresamos a la última fila minutos después con los sistemas de emergencia activados, el asiento estaba completamente vacío y la ventanilla intacta, pero las lecturas del sensor de temperatura registraban un congelamiento anómalo localizado en esa sección específica. La tripulante que me confió este relato solicitó su jubilación anticipada pocas semanas después, asegurando que cada vez que escucha el rugido de una turbina en el cielo, puede oír el crujido del acrílico siendo arañado desde el exterior. Los registros técnicos del avión fueron archivados bajo estricto secreto corporativo, dejando el incidente registrado simplemente como una fluctuación menor en los sistemas de presurización de la cabina de pasajeros. Nuestra segunda crónica nos traslada a la superficie, al frío y solitario asfalto de las pistas de aterrizaje, y me fue revelada por un técnico de mantenimiento de aeronaves que trabajaba en el turno nocturno de un importante aeropuerto internacional. Él me confesó, con una seriedad forense que erizaba la piel, que durante la madrugada de un invierno reciente recibió la orden de inspeccionar la turbina izquierda de un avión de carga que acababa de aterrizar tras atravesar una severa tormenta eléctrica. Al adoptar su perspectiva para narrar la experiencia en primera persona, la noche comenzó conmigo vistiendo el chaleco reflectante a las 3:30 de la madrugada, ingresando al hangar de mantenimiento iluminado únicamente por los reflectores industriales que proyectaban largas sombras sobre el metal de la aeronave. Me introduje parcialmente en la enorme cavidad de la turbina con mi linterna táctica para revisar las aspas de titanio,
buscando posibles daños por impacto de aves u objetos extraños durante el vuelo de carga. Sin embargo, el horror psicológico se desató cuando descubrí que las aspas no estaban cubiertas de hollín o residuos mecánicos ordinarios, sino por una sustancia viscosa, negra y caliente que desprendía un penetrante olor a azufre y carne quemada. Al pasar un paño para tomar una muestra del fluido, sentí un choque eléctrico de baja intensidad que paralizó mi brazo, mientras las enormes aspas de la turbina, que se encontraban completamente apagadas y bloqueadas por los frenos hidráulicos de seguridad, comenzaron a girar lentamente hacia atrás por sí solas. El clímax de la pesadilla ocurrió cuando del fondo oscuro del motor comenzó a brotar un lamento sibilante y ahogado, una voz coral que imitaba los gritos desesperados de múltiples personas pidiendo auxilio en medio de un incendio. Di un paso atrás cayendo de espaldas sobre el suelo de concreto del hangar, mientras observaba cómo la sustancia negra comenzaba a escurrir de la turbina formando la silueta de manos deformes que intentaban aferrarse al borde metálico de la estructura. El generador eléctrico del hangar pestañeó violentamente, sumergiéndome en una penumbra total durante varios segundos donde solo podía escuchar el eco de los lamentos mecánicos multiplicándose dentro del motor apagado. Cuando la luz regresó por completo, el hangar estaba sumergido en un silencio sepulcral, la turbina se había detenido nuevamente y la sustancia viscosa se había evaporado por completo, dejando el metal pulido pero con marcas profundas de quemaduras en forma de dedos humanos en el interior del cilindro. Pasé el resto de la guardia encerrado en la oficina de supervisión con el corazón acelerado, entregando por la mañana un informe técnico estándar donde atribuí los daños a un impacto severo de rayos sobre la estructura de la aeronave. El mecánico renunció a la aviación comercial poco tiempo después, asegurando que en el silencio de la noche aún puede escuchar el coro de voces atrapadas buscando una salida a través de los conductos de ventilación de su propia casa. Para cerrar esta trilogía de advertencias de la medianoche, nos trasladamos al testimonio de un controlador de tráfico aéreo veterano, quien en el año 2025 vivió una experiencia límite desde la torre de control de un aeropuerto secundario rodeado de densos bosques. Él me explicó detalladamente que la visibilidad era nula debido a una intensa niebla que se había tragado las luces de aproximación de la pista principal, obligándolo a depender exclusivamente de las lecturas del radar meteorológico y de tráfico. Al adoptar su perspectiva para narrar el evento en primera persona, la historia me sitúa a las 4 de la madrugada observando la pantalla digital, donde de pronto apareció un vector intermitente que indicaba la aproximación de una aeronave no identificada y sin plan de vuelo registrado. Intenté establecer contacto radial de emergencia de forma repetida utilizando todas las frecuencias aeronáuticas disponibles, pero la única respuesta que obtuve a través de los auriculares fue una estática pesada interrumpida por el sonido rítmico de una respiración agitada e inhumana. Al mirar con mis binoculares de alta potencia hacia la zona de la pista donde el radar ubicaba al avión fantasma, vi una enorme silueta metálica sin luces de navegación descendiendo de forma silenciosa, flotando a pocos metros del suelo sin generar el más mínimo ruido de motores. El pánico físico me congeló la sangre cuando el radar indicó que la aeronave invisible se detuvo exactamente frente a la torre de control, justo en el instante en que todos los sistemas electrónicos de la sala de operaciones se apagaron de golpe. En la penumbra de la torre, escuché un golpe seco y violento contra los vidrios de seguridad del piso superior, como si algo masivo se hubiera estrellado contra el ventanal desde el exterior, a más de 40 metros de altura. Me arrastré por el suelo buscando la linterna de emergencia mientras sentía que el aire se llenaba de una intensa vibración electromagnética que hacía zumbar mis oídos y me provocaba náuseas insoportables. Al encender el haz de luz hacia el ventanal, descubrí una densa capa de escarcha cubriendo el vidrio por fuera, y grabada en el hielo, la marca perfecta de dos manos humanas gigantescas que desaparecieron en la niebla al reactivarse la energía eléctrica del edificio. Los registros de la computadora central borraron automáticamente el vector del radar al salir el sol, catalogando el incidente como un error de lectura provocado por las condiciones climatológicas adversas y la densa niebla de la madrugada. El controlador me entregó copias de las grabaciones de audio de esa noche, donde entre la estática de la frecuencia de emergencia se puede distinguir con total claridad una voz distorsionada que susurra las palabras: "Nunca aterrizamos". Cerramos esta perturbadora trilogía con la certeza de que el espacio aéreo y las terminales de transporte resguardan misterios que desafían la física, recordándonos que en la inmensidad del cielo oscuro,
el ser humano es solo un visitante frágil ante lo desconocido. Llegamos al final de este extenso, detallado y perturbador recorrido por los expedientes más oscuros de las historias de terror ocurridas en aviones y aeropuertos, un viaje directo hacia los rincones donde la seguridad de la tecnología se desvanece ante el horror primitivo. Queremos que nos dejes tu valioso e indispensable comentario aquí abajo en la sección de debate. ¿Cuál de estas 3 experiencias con las fuerzas ocultas en el aire, los hangares y las torres de control te ha parecido la más aterradora y difícil de explicar desde un punto de vista técnico o científico? Tu constante interacción es el combustible indispensable que mantiene encendido el motor de nuestro canal, El Séptimo Misterio, permitiéndonos documentar e investigar los casos más oscuros de nuestra realidad. No olvides dejar un enorme like al vídeo si te ha gustado esta forma profunda y analítica de narrar las crónicas en primera persona. Suscríbete al canal si todavía no formas parte de nuestra comunidad de investigadores y activa la campana de notificaciones para estar al tanto de nuestros próximos documentales. Nos vemos muy pronto en el próximo gran misterio.